Por las próximas 24 horas comeré desayuno, almuerzo y cena en tiendas de conveniencia en Corea, pero lo vamos a hacer un poco diferente. Hoy solo vamos a comprar comida saludable. Aquí podemos encontrar ramen, snacks y dulces que son ricos, pero quizás no nutritivos. En el video de hoy me pasaré por estas tiendas y veré si puedo encontrar comida saludable. Hace unos días hice una encuesta en mi Instagram preguntando por cuál sería la edición de video de tienda de conveniencia que les interesaría más ver. Y bueno, comida saludable fue el más popular. A diferencia del video anterior donde teníamos un presupuesto, en el video de hoy tenemos otra misión. Voy a tratar de solo comer comida saludable de las tiendas de conveniencia. No tengo todos los conocimientos, literal no soy nutricionista, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con los conocimientos generales que tengo. Ahí vemos que sale. Ya son las 9:30, así que es hora de desayunar. Vamos a empezar de una vez a ver con qué nos encontramos en la tienda de conveniencia. Empezamos en la tienda de conveniencia con más sucursales en Corea del Sur, el CU. Como apenas empezó el día, podemos encontrar mucha variedad de productos como ensaladas, frutas, emparedados, kimbap, kimchi y mucho más. Yo estoy buscando algo sencillo para el desayuno. Encontré un paquete con 2 guineos por 1.500 won. También venden palitos de cangrejo, salchichas y barras de pechuga de pollo. Quizás más tarde en el día lo pruebo. La refri estaba llena de yogurt, leche, bebida de proteína, café, jugos de frutas y más. El yogur griego fue lo que más me llamó la atención. Para agregar aún más proteína me decidí por un huevo, pero vi que solo los vendían de 2 en 2. Después de dudarlo un poco, encontré y decidí este amigo solitario. Cuesta solo 700 won. Ya para terminar, vamos a la refrigeradora de bebidas a ver qué encontramos. Había un montón de cervezas, bebidas energizantes y muchos tipos de agua. Pero hoy me decidí por este té que cuesta 2.200 won. Este es mi desayuno. Ok, mi gente, ya estamos listos con el desayuno. Estamos afuera del CU, donde acabamos de comprar todo esto por 8.300 won. Aquí tenemos el guineo, la banana. Últimamente la fruta más económica, en mi opinión. Acá también tenemos super Greek yogurt, yogurt griego, 1+1 o 2x1 como le llamamos nosotros. Tenían promoción este mes, así que salimos ganadoras. Aquí en el CU también me dieron cucharita gratis. Adentro tienen cuchara, tienen palillos, entre otras cositas, para que la gente pueda consumir los productos apenas los compra. Por acá también tenemos un huevo, ya está hervido. No me fijé bien, así que nos vamos a enterar si está hervido o no, pero esto costó acá 700 won. Y por último tenemos una bebida de nureungji, que es arroz, bebida de arroz, que toman acá bastante en Corea. No soy muy fan, solo lo he probado una vez, pero en los restaurantes coreanos a veces lo dan como bebida en vez de agua, porque también tiene como sus propiedades saludables, girl, I don't know, pero también está en 1+1. Tenemos este sabor que es como el base, y también me pude comprar este que es como té de casiatora. Mamá, yo no sé, no creo que me vaya a comer todo esto aquí sentada. Vamos a tener que llevarnos un par de cosas en el camino. Bueno, el yogur griego sí creo que me lo voy a tener que tomar de una sola, ¿no? Porque no tengo refrigeradora andante. Así que bueno, vamos a empezar de una vez con el yogur griego. Este no me está costando mucho porque a mí me gusta el yogur griego. He estado comiéndolo más como desayuno y postre en casa, así que no es un sabor al que no estoy acostumbrada, pero sé que hay muchas personas que no les gusta, sobre todo así solo. Yo en casa le pongo miel y le pongo granola, pero hoy estamos así peladas, así que bueno. Se puede comer, se puede comer. Ya tenemos el guineo. Ahora estamos hablando. Ahora sí. Esta es la combinación. Estoy literal frente a una estación de metro
una parada de buses y la calle principal. Y la cantidad de gente que pasa y se me queda viendo. No hay un día que he estado tan expuesta como hoy, se lo juro. Pero lo decidí así. Estamos cansados ya de andar con pena, grabando en la calle, no puede ser. Y bueno, me está costando, pero aquí estamos. En verdad temo por el huevo. Algo me dice que esto está crudo. Ahora que le di la vuelta veo que dice Ramyun Library. Y en el video anterior de la tienda de conveniencia me fui al Ramyun Library del CU en el río Han. Y bueno, lo que venden ahí es para hacerse ramen. Cocinar ramen. Así que no se ve muy bien, no pinta muy bien. Así que bueno, 50-50. Sin guineo no sabe tan bien. Está buena la ganga, pero no tenemos refri. Hablemos de los beneficios del yogur. El yogur es saludable porque tiene proteína. El yogur griego es saludable porque ayuda a la digestión, tiene probióticos, además de que es alta fuente de proteína. La proteína es de estas palabras que se escuchan mucho hoy en día y es importante. O sea, todos necesitamos proteína para existir, pero sí es cierto que hay personas que consumen quizás más proteína que otra dependiendo de sus objetivos. Es momento de abrir el segundo yogur griego. Como con el segundo guineo, porque si no me como el guineo, el yogur griego no baja. El guineo también es bueno porque tiene fibra, que ayuda también a la digestión. O sea, este paquete es súper bueno para la digestión. Vamos a probar el té de Nurungji. Nurungji es básicamente como el concolón. Básicamente como esa capa que está pegada cuando uno cocina el arroz, que se pega como al fondo de la paila. ¿Cómo le llaman? Hacen este té hirviendo agua dentro de la paila donde está la base del concolón. Entonces es bueno, también dicen, para la digestión y no tiene cafeína ni nada. Mucha gente lo toma el día siguiente después de tomar, como cuando uno tiene resaca. Nurungji, si no la conocen, ya la conocen. Huele a arroz. Son como gustos adquiridos. Yo siento que a medida que lo vaya tomando puede que me vaya acostumbrando al sabor y todo bien. Pero para alguien que no está acostumbrado a un Nurungji, está potente. Voy a intentar abrir el huevo. Está crudo. Pues cositas pasaron. Obviemos que compramos un huevo. Eso no pasó. Igual no me cabe. Bueno, acá yo voy a seguir desayunando mi segundo yogur y mi segundo guineo. El huevo, obvio, no me lo puedo comer. El Nurungji me lo sigo tomando en el camino. Y bueno, regresamos entonces para el almuerzo. A ver qué se trae la tienda de conveniencia. Oficialmente ya 1 de la tarde. Wow, hace qué calor por acá, estamos en verano. Y bueno, ya voy buscando la siguiente tienda de conveniencia. Quisiera ir como a un 7-Eleven, a ver qué se venden por allá. Vamos de una vez a quizás 7-Eleven. Llegamos. Encontré un 7-Eleven súper rápido. Creo que es la tienda de conveniencia más reconocida. Es muy popular en Japón y en internet. Soy fan de toda la comida preparada que he probado aquí. Pero para mi sorpresa, no soy la única que se pasa por esta sucursal. Ayuda, se me complica un poco el reto. Solo hay samgak kimbap y pollo frito. Quizás no son las mejores opciones. Me pasé por el área de arroz de microondas a ver qué tal.
Tienen arroz blanco, arroz integral, cantidades grandes y pequeñas. Pero también venden uno un poco más nutritivo con carnes y vegetales incluidos. Me llevé el de solo vegetales por 4.500 won. Supongo que es momento de probar la barra de pechuga de pollo. También me llevé unos huevos hervidos por 2.600 won. Para terminar, me compré un vaso con hielo para tomarme el segundo té que compré esta mañana. Este es mi almuerzo. Acalorada, deshidratada, destrozada. ¡Wow! Pero lo logramos. Estamos dentro del 7-Eleven. Acabo de comprar para el almuerzo. Literal, no tenía muchas opciones, la verdad. La gente arrasó con este 7-Eleven, pero creo que conseguí algo que funciona. Al menos no es ramen, así que con eso ganamos, ¿verdad? Aquí me compré un vaso de agua. Aquí me compré un vaso con hielo para probar el otro té que me compré esta mañana en 2x1, porque está caliente, está calientísimo y yo necesito hidratarme inmediatamente. El de arroz no fue mi favorito, pero se puede tomar. Vamos a ver qué tal. Oye, no sé si es la deshidratación, pero esto está bueno. Jamás lo hubiese agarrado por mi cuenta, pero no será la última vez que lo compre. Wow. Ok, el sabor no es muy fuerte. Es como un té frío aguado. Como un té frío que tenía hielo y lo dejaste ahí por mucho tiempo, se derritió el hielo, lo revuelves, ese es el sabor de esto, lo cual no me molesta la verdad, porque a veces los té fríos son como muy dulces. Cassiotora Tea, vamos a ver. En Corea es una infusión herbal libre de cafeína altamente valorada por sus propiedades depurativas y protectoras. Quedé depurada y protegida. Alivio del estreñimiento. Salud visual y ocular. Control de la presión arterial y lípidos. Reducción de la retención de líquidos. Ahora vamos con la comida. Yo acá me compré rice porridge with vegetables. Se llaman chuk aquí en Corea. Es como gachas, creo que le llaman en otros países. Es arroz, pero mojado, caliente, como una entre sopa y arroz, pero es más arroz que sopa. Ya van a ver. Es bueno también para el sistema digestivo y mucha gente lo come aquí en Corea, sobre todo cuando está enferma. Me compré que ahora tengo que hacerlo en el microondas. Tienen las instrucciones. Además voy a calentar en el microondas una barra de pechuga de pollo. Dice que es 100% pechuga de pollo. Ok, tiene diferentes especias para que sepa mejor, pero es una opción muy popular para las personas que están a dieta aquí en Corea. Compran mucho de pechuga de pollo, listo para simplemente el microondas y ya. Obvio es mucho mejor hacer la pechuga de pollo en la casa, pero no estamos en la casa. Así que esto es lo que tenemos acá. Y para terminar, porque me quedé con las ganas, tenemos el huevo. Este sí está hervido porque yo lo he comprado antes, así que no me va a pasar nuevamente lo que nos pasó en el desayuno. Estamos a salvo. Yo creo que yo nunca en mi vida había tenido esta combinación de artículos. Lo único que me había comprado antes era el huevo. Todo lo demás es mi primera vez comprando, así que aquí estamos probando cosas nuevas, de verdad. Wow. Ok, vamos a hacer el chuk y regresamos. Microondas donde lo vamos a hacer. Ok. Bueno, tiene cosas adentro ya. La cuchara para comer, condimentos y asuntos y aceite de sésamo. Ok, tengo que quitarle, obvio, esto que está aquí y meterlo al microondas por 1 minuto y medio. Luego lo revuelvo y ya. Vamos a hacer eso. Eso se ve. Uy, casi me pegó todo.
A ver, no me di cuenta que no me llevé el micrófono a la estación de cocción, pero no pasa nada, ok, momento doblaje. Este no estoy segura si lo voy a poner porque no soy muy fan del aceite. Está en veremos. Pero esto sí, esto es copos de alga y ajonjolí. Bueno, aquí yo estaba tratando de descifrar cómo cocinar la famosa barra de pollo. Tenía que calentarla por unos 30 segundos en el microondas. Justo en ese momento el arroz estaba listo, pero se regó mientras se cocinaba, así que tocó limpiar. Nada que papel higiénico y pañitos húmedos no puedan arreglar. Ya con la barra de pollo y el arroz listos, vamos a comer. Acabo de dar cuenta que todo estaba conectado a la cámara y no me llevé el micrófono. Pero bueno, cositas pasaron. Terminé comprándome una multi-shoe, pañitos húmedos, porque yo tengo el presentimiento que esto se va a poner pegajoso. Porque ya solo con traerlo del microondas estoy toda pegajosa. Pero bueno, es lo que hay. Ahí pude limpiar el microondas. La señora me dio papel y hay pañitos húmedos, así que ya lo limpié todo allá. Pero bueno, igual siempre es bueno tener en la bolsa. Ok, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ponerle las otras cosas también. Como alga y sésame. Y esto no creo que se lo vaya a poner, la verdad, el aceite. Uy, está la señora echando cuento. Uf, está bueno el chisme. En verdad no sabe mal. Jackson y yo pedimos chuk, mi esposo y yo, el fin de semana pasado porque nos sentíamos medio mal y no teníamos mucha energía para cocinar ni comer gran cosa. Así que nos pedimos el fabuloso chuk y no se ve muy diferente a este, la verdad. Solo que el que pedimos tenía carne. Este es solo de vegetales, pero no hay problema, que no cunda el pánico porque hay pollo. Salud. No. Well. Realmente lo apruebo. Esto de verdad que fue lo más caro de todo lo que compré para el almuerzo y creo que de todo lo que he comprado como, o sea, producto individual, esto ha sido lo más caro. Pero no me sorprende ahora que lo probé. Cuando lo compré, cuando vi el precio, estaba un poco dudosa porque quizás es el precio que uno pagaría más como por un emparedado o por una ensalada, pero es una calidad diferente. 100%. Vamos a probar la barra de pollo. Esto sí me da miedo. Vi en videos que la gente se lo come así. Oh, y pica. Sí sabe a pollo. Pero está sorpresivamente suave y jugosa. Que no es como la característica de la pechuga de pollo que yo conozco. Es verdad que yo no sé cocinar muy bien. Y puede que simplemente mi pechuga de pollo que yo cocino está seca. Eso puede ser una razón muy válida. Pero esto está sorpresivamente bueno. Solo quedaba uno. O sea que la gente sí lo está comprando aquí. Es extraño comérselo así, no voy a mentir. Se siente bien industrial. Estoy comiendo pollo de un plástico que calenté en el microondas. O sea, no es lo mejor que pude hacer. Es lo mejor que pude hacer en las circunstancias en las que me encuentro en este momento. Vamos a ver ahora sí. Ok, este sí está, así que este no me da miedo. Este sí lo conozco muy bien porque yo cuando estaba en la escuela, en la universidad, esto era lo que yo desayunaba. Hay diferentes tipos. Está este que es como el regular, el clásico, pero hay otros que están como condimentados con diferentes cosas. Entonces, cuando lo pelas es chocolate, dependiendo de en qué lo hirvieron. Cool, que no lo vea un coreano porque yo estoy aquí inventando. Oye, pero este plástico sí me tiene mal. El plástico me tiene mal. Y si lo tiro al coso entero,
Si hay coreanos viendo el video, quiten el video ahora porque esto les va a dar algo. La que más inventa. Ahí está el pollo, el huevo y el chup. Son combinaciones. Es un poco difícil comerlo esto porque no tengo palillos. Solo con la cuchara. Como lo metí en el chuk, se calentó un poco porque estaba súper frío. Yo lo estoy viviendo en 3D, mi gente. Chuso, yo creo que mis intestinos están saltando de alegría porque yo nunca les he dado cosas tan bonitas en un solo día. En un solo día. Esta combinación que hice para el almuerzo me parece quizás mejor que el desayuno. Es más amigable. Cómo funciona todo junto. En el desayuno tenía el yogur griego y el guineo que sabían bien, pero siento que le faltaba algo más como para unirlos todos. Y bueno, o quizás es porque estoy acostumbrada a que como el yogur griego con los otros complementos como la granola y la miel, pero aquí no tenía esos componentes, entonces estaba como pelado. Y bueno, el huevo estaba crudo, entonces, pero esa fui yo, eso, mi error. También habían otras opciones como emparedados para desayuno y almuerzo. Y aunque puede ser una opción saludable para muchas personas, para mí no tanto. Me he dado cuenta, comiendo y viviendo, que grandes cantidades de pan y pasta, gluten, no me hacen tan bien, como que me causan alergias. Puedo consumirlos, pero simplemente no en exceso, así que no son mi primera opción cuando voy a comprar o cuando voy a comer. Para el video, como el tema es saludable, para mí saludable es no agarrar el pan. Así que bueno, quizás para el siguiente video de la tienda de conveniencia, ahí agarramos el pan, pues, pero para este no he terminado de almorzar, yo estoy pensando en la cena, pero para la cena quiero ver si puedo conseguir una ensalada. En las tiendas de conveniencia se venden mucha variedad. El problema es si hay o no hay, porque es de las primeras cosas que se venden también. Yo quería una, no había, así que vamos a ver si en la cena les logro mostrar una ensalada de tienda de conveniencia. Se comió bien. Todo bien, no me siento súper llena, no me siento que me hizo falta, me siento bien, satisfecha. Así que ya voy a terminarme té. Mi té aquí, porque no me emociona realmente salir a la calle caliente. No me emociona, pero voy a seguir paseando un poco aquí por las calles de Seúl. Así que, bueno, nos vemos ahora. Oficialmente ya son las 6 de la tarde acá en Corea, literal, ya está cayendo el atardecer en las calles de Seúl, la gente está saliendo de trabajar y bueno, nosotros vamos en camino, ustedes saben, a buscar nuestra tercera y última comida del día en la tienda de conveniencia. Estoy buscando una ensalada. La verdad, no tengo mucha hambre, así que espero poder encontrar así para ya terminar el día. Y quiero que sea de la tienda GS25, que es la que nos falta de las 3 principales tiendas de conveniencia aquí en Corea. Entonces, bueno, vamos buscando GS25. Esta tienda de conveniencia es la directa competencia al CU, donde fuimos para el desayuno. Venden artículos muy parecidos, pero vamos a ver lo que podemos encontrar. Muy feliz de encontrar ensalada, mi gente. También tienen platillos de espagueti y tteokbokki, que es un snack popular en Corea. Ok, pero la ensalada. Hay de cangrejo, que nunca he probado en mi vida, y de pollo, que es mi real, literal mi favorita. La dudé, pero decidí probarla de cangrejo por primera vez. Acá también venden carnes procesadas. Creo que más variedad que en la tienda anterior. Es muy conveniente para las personas con poco tiempo. Pero lo que me interesa en esta sección de la refri es la fruta.
específicamente la manzana en bolsa. Finalmente, la bebida. Hay muchos jugos de frutas y vegetales disponibles para escoger. La verdad, me costó decidirme por el más saludable. Había muchas bebidas que nunca había visto antes. Traté de leer las descripciones y los valores nutricionales. Me costó, pero al final me decidí por una bebida pequeña de energía. Lista para cenar. Ya terminamos la compra en la tercera y última tienda de conveniencia del día. A ver, ¿qué compramos? Primeramente, ensalada. Se pudo, mi gente, se logró, se encontró ensalada. En verdad habían dos, una de pollo y una de cangrejo. 80% de mí quería agarrar la de pollo porque la conozco. Ella y yo somos amigas. El otro 20% quería agarrar la de cangrejo porque nunca la he probado y bueno, para mostrarles, ¿no? El 20% ganó. Así que quedamos con la ensalada de cangrejo, lechuga, huevo y ensalada de papa. Además, me compré otra fruta. Empezamos el día con fruta y terminamos el día con fruta. Así es. En esta ocasión tenemos manzana. Una en bolsa. Primera vez que veo la manzana dentro de una bolsa plástica. Individual, literal, es solo una. Y bueno, esa es Corea para ustedes. Conveniencia, ¿verdad? De que ahora comemos la manzana. Y de último, me costó la bebida. Porque estaba buscando en internet, comparando, digamos, buscando información de las bebidas que salen acá. Porque, bueno, quería asegurarme de que en lo posible fueran lo menos artificiales posibles. Y bueno, al final encontré cosas buenas y cosas malas de las bebidas que estaba pensando comprar. Bebidas que nunca he probado, nunca había visto antes. Entonces decidí que mejor no. Me voy por una clásica, una que nunca he probado, pero que he visto en todas partes durante todos mis años aquí viviendo en Corea. Pax F. Esta puede que la hayan visto también en dramas, no sé, quizás salen en qué drama. Es como las bebidas que los señores, las señoras toman como para tener energía de vuelta. No sé si realmente te da energía de vuelta, pero siento que terminó formando parte como de la cultura cuando quieres agradecer a alguien por su trabajo o por su esfuerzo. Esta es una buena manera de decir gracias. Miren que yo hasta la he regalado, pero nunca la he tomado, así que hoy es el día. En esta tienda de conveniencia no hay silla, así que vamos a estar de pie. Pero bueno, es lo que toca. Ok, vamos a abrir la ensalada. Uf. ¡Ay! Aquí viene el aderezo. Pero no veo que haya... Ah, sí, sí, hay tenedor. Ya iba así. Quita el tenedor. Quita la ensalada. Se ve fresca. Lo único que no me apetece mucho es el cangrejo, pero vamos a ver qué tal. A este sí le voy a poner un poco del aderezo, a probar a ver qué tal. Se ve picante. Ah, no está picante. Oh, sí, tampoco picante. Sí, tampoco. Yes, listo. Es como, le eché como la mitad o un poco menos de la mitad del paquete. Uf, 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 uf. A ver, voy a probar el cangrejo primero. No sabe a nada. Sabe a plástico. En verdad sabe como a pulpo, pero pulpo artificial. O sea, ni siquiera me sabe a cangrejo. Sabe a algo que se supone que viene debajo del mar, pero no llega. La otra ensalada no me hubiese hecho esto. Pero aquí estamos. Esto sí está bueno. La ensalada está fresca. No me sorprendería si la empacaron esta semana. Así lo mantienen todo fresco.
y se nota, realmente sí está buena la ensalada. A probar la ensalada. Hey, hey, hey. Gustó. Primera vez que como ensalada de papa de la ensalada fresca, porque la ensalada de pollo no trae ensalada de papa, pero está buena. Y aquí hay huevitos. Creo que de codorniz. No sé. No sé, pero parece. Excelente. No sé si es de codorniz, pero está bueno. Y ustedes saben que yo necesito tomar agua. Voy a comprar agua. Duh. Yo dije buscando cuál es la bebida más saludable. Agua. Danta. Quizás la deshidratación era real. Me estoy comiendo todo menos el cangrejo. La verdad es interesante consumir productos que son más saludables que no saludables de la tienda de conveniencia, sobre todo comparado con mi experiencia anterior. Eso era sin importar nada más que no fuera barato. Yo ahorita me siento bien, no me siento pesada, no me siento inflamada ni nada, súper. Entonces, realmente es una diferencia, al menos en ese aspecto. No me molesta, pero sí tiene su reto, ¿no? Porque yo estoy tratando en lo posible de ser muy consciente de lo que estoy tomando, lo que estoy comiendo, pero uno, no hay muchísimas opciones porque estamos en tienda de conveniencia, no es un supermercado. Y bueno, también porque hay muchos asteriscos cuando uno busca comida saludable. Pueden haber cosas que dicen ser saludables, pero entonces tienen muchas azúcares, o pueden ser cosas que dicen ser saludables, pero son muy procesadas. Entonces es como, yo no sé, yo no sé. Yo no sé. Porque también he visto videos donde las personas recomiendan comprar barras de proteína porque son buenas para la salud en general, te ofrece extra proteína, extra minerales, extra nutrientes. Pero también está la otra conversación de que, ok, sí, te está dando eso, pero la manera en la que fue fabricado no es la más natural, está bastante procesado. Y bueno, entonces de ese lado complica un poco la situación, porque es como que vamos a probar el KCF. Huele a medicina. Y sabe a medicina. Ok. Pero he visto gente que se lo toma en one shot, de una sola. Yo no sé si voy a poder. Vamos a tratar. Se pudo. Wow, he probado bebidas con sabor más fuerte y con sabores que no puedo terminar, pero este no está tan mal. Seguimos. Para terminar, la manzana en plástico. Dice, es fruta real. Eso espero. Eso espero. Yo supongo que ya está lavada porque esto es para conveniencia, hay que comérselo de una vez. No voy a andar buscando baño para limpiar la manzana. Quita la manzana. Limpiándome el paladar de lo que sea que fue ese cangrejo. Está buena, está fresca. Me duele un poco que esté dentro de una bolsa de plástico individual, pero la verdad la manzana ha sido
mi parte favorita de la cena de hoy. Ah, y la ensalada de papa, no hay que olvidar. Así que ya voy a terminármela rapidito y salimos de la tienda de conveniencia. Listo, y con eso ya terminamos las 3 comidas del día: desayuno, almuerzo y cena, solo de la tienda de conveniencia, versión saludable. Si las calculaciones no me fallan, gastamos alrededor de 27.000 won, que en dólares son como $17. O sea, no pasamos de los $20 con todo, y que no estaba tan al tanto del presupuesto. Me ha gustado bastante esta experiencia. No sabía qué me iba a encontrar, pero salí bastante contenta. Yo creo que hay varias cosas que consideraría comprar fuera de challenge o fuera de reto, como el chuk, el arroz de el almuerzo. Eso me sorprendió, me gustó. La barra de pollo, aunque supo bien y fue conveniente, no sé si quisiera comprármela otra vez. Se siente bastante extraño comer pollo del microondas de una bolsa, así que esa la estoy pensando. Pero aparte de eso, todo chévere, todo súper bien. Gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios qué comida les pareció más interesante, cuál les gustaría probar y qué es comida saludable para ustedes. Realmente quiero saber. Así que bueno, lo dejamos hasta aquí. En pantalla les dejo mi Instagram, ya que estoy activa por allá. Y de esa manera también pueden formar parte de la votación para saber la próxima edición de 24 horas de tienda de conveniencia en Corea. Ok, nos vemos.